Hola jóvenes, buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Ya llevamos la mitad del material que nos toca para esta semana. Hoy vamos a avanzar en los temas de infectología, de neumología y dermatología. Nuevamente vamos a ver muchas patologías infecciosas dentro de la infectología propiamente, pero también en la neumología. Dentro de lo que nos toca de infectología el día de hoy, vamos a hablar de enfermedad de transmisión sexual, de tripanosomiasis y de paludismo. El día de hoy y el día de mañana tenemos contemplado terminar todos los temas y la idea es que el sábado lo dejemos para tener discusión de casos clínicos y hacer un repaso general. Pero vamos a presentar el material que es importante que tengamos siempre presente porque eso es lo que más nos va a ayudar a poder contestar adecuadamente los casos clínicos. Y empezamos con las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar de varias de ellas. Empezamos con la gonorrea, que también tiene como sinónimo el nombre de blenorragia. Esta es una enfermedad que característicamente afecta la uretra en los hombres y la uretra y el cervix en las mujeres. Produce uretritis y cervicitis. Los síntomas aparecen pronto después del contagio, en la primera semana. Es muy característica la inflamación del meato urinario y que a través de él haya secreción mucosa o purulenta. Y durante la micción se produce un ardor intenso, una disuria muy severa. Cuando afecta el cervix, se produce secreción transvaginal, leucorrea, y también hay dolor al momento de tener actividad sexual. Hay dispaurenia. Esta afección del cervix puede evolucionar internamente hacia el útero y ocasionar endometritis, pasar más allá, ocasionar salpingitis, y debe ser considerada dentro de las causas de infertilidad. Si nosotros hacemos una tinción de Gram de la secreción uretral o de la leucorrea, podemos observar al agente causal, que es la Neisseria gonorrhoeae. Es un diplococo Gram negativo intracelular muy característico.
No se cultiva en cualquier medio de cultivo habitual, necesita un cultivo especial que es el denominado el de Taller Martin. El tratamiento de esta infección puede ser por vía oral o por vía parenteral, con ceftriaxona intramuscular o con ceficitima por vía oral. Las dos son muy efectivas. Pasemos a hablar ahora del linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo es ocasionado por Clamidia trachomatis. Este es el agente etiológico. Se caracteriza por tener una lesión cutánea que va acompañada de adenopatía. La lesión cutánea es una pápula indolora, ulcerada, que se localiza en los genitales externos. Y la adenopatía que la acompaña habitualmente es en las ingles, es inflamatoria, puede ser muy voluminosa y es muy dolorosa. La infección puede afectar la uretra o el cervix, el endometrio y las trompas, algo semejante a lo que vemos en la gonorrea. También puede haber afección anal que da prurito y puede ocasionar fisuras anales. Aquí la tinción que se utiliza es la tinción de Giemsa, que es la que nos permite visualizar la bacteria, la Clamidia trachomatis. El tratamiento aquí es con una tetraciclina, con doxiciclina por 7 a 21 días, o bien también puede tratarse con una dosis única de acitromicina. La siguiente enfermedad de transmisión sexual que veremos es el herpes simple. El agente etiológico más frecuente es el herpes virus simple 2. Estas lesiones aparecen también pronto después del contagio, en la primera semana. Son lesiones muy características, vesículas muy dolorosas que se ulceran. Aparecen tanto en los genitales externos como en los internos de las mujeres, del interior de la vagina. La manera que podemos documentar, sospechar esta infección es que al hacer una tinción de Giemsa de las secreciones, podemos observar las características células de sangre. Son células gigantes multinucleadas que vemos en las infecciones virales como el herpes. El tratamiento para este virus, para el herpes, es el aciclovir. Otra de las patologías que vamos a describir es el chancro blando. El chancro blando es ocasionado por una bacteria, por Haemophilus ducreyi. Es un cocobacilo gram negativo. Este ocasiona una lesión ulcerada, blanda, que es muy dolorosa. Puede aparecer en los genitales o en las zonas de piel alrededor, en el perineo. Estas lesiones están cubiertas por un exudado purulento y tienden a formar fístulas. El Haemophilus ducreyi no se cultiva fácilmente, requiere un medio de cultivo especial, que es el denominado de Müller-Hinton. El tratamiento es con acitromicina, pero también se puede dar ceftriaxona, una cefalosporina. Pasamos a hablar ahora del condiloma acuminado. Esta es una infección viral. El agente etiológico es el virus del papiloma humano, el 6 y el 11. Las lesiones que forma características son verrugas que aparecen en los genitales y en el ano. El diagnóstico es clínico por la apariencia característica de las verrugas y la zona en que se encuentran. El tratamiento de estas lesiones es tópico. Se aplica ácido tricloroacético, podofilina o bien nitrógeno líquido. El molusco contagioso es una enfermedad también de origen viral. Es ocasionado por virus de la familia Poxviridae. Si bien la estamos tratando aquí en la enfermedad de transmisión sexual es porque es una de las formas de contagio, pero no necesariamente. También se puede hacer por el contacto cercano con una persona sin que sea contacto sexual o a través de fomites. Las lesiones son muy características. Son unas pápulas umbilicadas, tienen un centro hundido, dan comezón estas pápulas. Cuando la transmisión es no sexual, aparece en la cara, en el tronco, en las extremidades. Cuando el contagio es por vía sexual, por contacto sexual, aparece en los genitales y en la parte baja de la pupila. Entonces, el que aparezcan estas lesiones en esta región hace muy sugestivo que fue una transmisión sexual y hay que buscar a la pareja de esta persona también para tratarla. El tratamiento de estas lesiones es tópico, con curetaje, criocirugía y también se puede aplicar podofilina. Esta otra enfermedad, pues ya no es de transmisión sexual, la enfermedad de Chagas no es propiamente una enfermedad que se transmita de persona a persona. Esta es una parasitosis y es ocasionada por el protozoo Trypanosoma cruzi, la cual es endémica en el sur de México, en las zonas selváticas tropicales de nuestro país.
no solo en nuestro país, sino también puede ser en Centroamérica y en Sudamérica, en regiones que tienen este tipo de clima. La enfermedad es transmitida a través del piquete de la mordedura de un parásito, que son las chinches. Les llamamos también las chinches chupadoras, son triatomas. Estas al momento de picar evacúan, arrojan sus heces y su orina, y estas pueden penetrar a través de la herida que hace el parásito al torrente circulatorio. Ya una vez que entra el torrente circulatorio, la diseminación es sistémica por vía hematógena. También tenemos la manera de contagio a través de las mucosas. Si las secreciones de estos bichos, de las chinches, contaminan agua o la persona toca objetos que están contaminados y se lleva las manos o esas secreciones le tocan la cara, las mucosas, los ojos, la conjuntiva, por ejemplo, a través de ahí puede pasar al torrente circulatorio. Y claro, como este parásito tiene diseminación hematógena, a través de una transfusión también pudiera ser una forma de contagio. A ver, esto es inusual, pero pudiera ser. El periodo de incubación es corto, de una semana, y tiene dos formas de presentación, una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda, pues no es tan aguda porque dura de 1 a 2 meses, pero es la que se presenta después de la inoculación del parásito. En el sitio de la picadura se forma una lesión característica que se llama el chagoma. Es una zona indurada, eritematosa, con edema, que se acompaña de adenopatía regional. Cuando la afección es a través de una mordedura en la cara o de las conjuntivas, hay el crecimiento de ganglios en las regiones de manera muy característica pre- y retroauriculares o submaxilares. Cuando la inoculación es por vía conjuntival, aparece el signo característico de Romaña, que es un edema violáceo palpebral unilateral, como si fuera una ojera de un solo lado. En esta infección aguda tenemos fiebre persistente, mialgias y artralgias, datos inespecíficos que vemos en muchas de las infecciones. Puede haber adenopatía generalizada, también puede haber hepatoesplenomegalia, y en los niños más pequeños están en riesgo de que desarrollen meningoencefalitis. El cuadro clónico pues es muy diferente. Este se presenta habitualmente 10 o más años después del cuadro agudo. Esto significa que el cuadro agudo remitió de manera espontánea o fue tratado y posteriormente el paciente años después presenta esta patología. Aquí la afección principal es del corazón. Tenemos una afección que ocasiona cardiomegalia, puede ser una cardiomegalia gigante que se asocia a insuficiencia cardíaca, y estos pacientes están propensos también a tener arritmias y secundario a ellos desarrollar muerte súbita. Otra de las afecciones características es la afección del tubo digestivo, que es más rara y que se presenta como megacolon o megaesófago. En el diagnóstico diferencial de estas patologías, megacolon y megaesófago, debemos considerar la enfermedad de Chagas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Al igual que en el paludismo, podemos usar la técnica de la gota gruesa. Esto funciona en la fase aguda y podemos ver el parásito ahí, en esa gota gruesa. También tenemos disponible hacer un diagnóstico indirecto a través de anticuerpos, que es un diagnóstico indirecto, pero son pruebas muy específicas con los anticuerpos IgG. ¿Cómo se trata la enfermedad de Chagas? La podemos tratar en la forma aguda. La forma crónica no existe tratamiento. El tratamiento es altamente curativo, 100% en la fase aguda, y los medicamentos que se utilizan son dos. Uno de ellos, el de elección, es el benznidazol, que se da por 2 meses, y el otro es el nifurtimox, que se da por tiempos más prolongados, de 3 a 4 meses. El paludismo es otra de las parasitosis que tenemos de manera endémica, es sinónimo el término de malaria, es endémica en las mismas zonas de la enfermedad de Chagas, en el sur de México, zonas tropicales. Esta es ocasionada por el Plasmodium. Este parásito tiene varios tipos de presentación y también es ocasionado por diferentes Plasmodium. El más frecuente de ellos que tenemos aquí en México es el Plasmodium vivax. La otra forma que es más rara, la ocasionada por Plasmodium falciparum, es más grave y tiene mayor letalidad. Otros Plasmodium que podemos tener es el ovale o el malaria. La transmisión de esta infección ocurre a través de insectos, piquetes de mosquitos. El característico bien conocido, el anófeles, es el mosquito portador que al picarle al humano, él inocula directamente el parásito en el torrente circulatorio. El Plasmodium tiene 3 formas en las que se va reproduciendo. Una de ellas es la forma infectante, que es el esporozoito.
Otra que es la que queda de manera latente en el hígado, en los hepatocitos, es el merozoito. Y la que vive dentro de los eritrocitos, la que produce hemólisis, es el trofozoito propiamente. El periodo de incubación varía de 1 a 2 semanas y el cuadro clínico es bastante característico. Se describe la famosa fiebre terciana o cuartana. Esta es una fiebre intermitente que aparece cada 3 o 4 días. Es muy característico del paludismo. Se acompaña el cuadro febril de síntomas generales, cefalea, escalofríos, mialgias, náuseas, vómitos. Puede haber diarrea también. En los cuadros más severos se observa que el paciente desarrolla anemia hemolítica, se pone ictérico el paciente y tiene hepatosplenomegalia. También puede haber alteraciones neurológicas, sobre todo en los más pequeños, y estos cuadros agudos pueden llevar a afección multisistémica de varios órganos que empiezan a disfuncionar al mismo tiempo y culminar en un choque. O sea que esta forma aguda puede ser mortal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Utilizamos la técnica de la gota gruesa y si tenemos suerte, ahí se podemos ver el parásito y esto funciona solo en la fase aguda, al igual que la enfermedad de Chagas. También se puede identificar el parásito con pruebas de PCR que son altamente específicas. El tratamiento de elección para el paludismo es con cloroquina o hidroxicloroquina. Cuando se presenta en zonas donde ya hay resistencia a estos medicamentos, se debe combinar con doxiciclina. Otra alternativa de tratamiento que en algunos lugares se utiliza mucho son medicamentos como el artesonato. En situaciones donde lo único que tenemos disponible es quinina, recordar que la resistencia a quinina cada vez es más frecuente y si es lo que tenemos que usar porque es lo que está disponible, se debe dar de manera combinada o con doxiciclina o con una tetraciclina o con clindamicina. Vamos a dejar aquí en paz a todos estos bichos. Vamos a tomar un receso y nuevamente en 10 minutos regresamos aquí para continuar con los siguientes temas. Los veo enseguida.
Vamos a continuar con la segunda parte de este bloque en el que brincamos a la neumología, pero curiosamente nos toca hablar de patologías infecciosas que afectan el pulmón. Vamos a hablar de neumonía comunitaria, neumonía nosocomial y de algunas micosis endémicas importantes. Cuando hablamos de neumonía comunitaria, nos estamos refiriendo a una infección del pulmón que se adquiere, como su nombre lo dice, en la comunidad. Esto es muy importante, no confundirlo con las neumonías que se adquieren dentro de los hospitales, que es el siguiente tema que vamos a revisar. Entonces, esta neumonía comunitaria es la neumonía clásica, característica que estamos acostumbrados a ver de manera ambulatoria en los pacientes. La infección de este tipo puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier persona, pero es más frecuente que ocurra en los extremos de la vida. Los niños, entre más jóvenes, entre más pequeños, están más propensos, pero también en los extremos de la vida, los adultos mayores. Y las personas que tienen alguna forma de inmunosupresión o algunas comorbilidades crónicas también van a estar propensas a tener no solo a esta infección, sino a tener las formas más severas con mayor complicación. Aquí tenemos dentro de estas comorbilidades, las más asociadas son EPOC, la diabetes, las personas que fuman, los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, aunque no tengan SIDA todavía, con el solo hecho de tener la infección, el uso de cualquier tipo de inmunosupresor, corticosteroides, ciertos medicamentos que son inmunomoduladores, todos ellos van a predisponer. Y las infecciones virales pueden también propiciar el desarrollo de este tipo de infecciones, como lo vamos a describir enseguida. El agente etiológico más frecuente es un diplococo gram positivo, el neumococo, en personas sin comorbilidades y también en personas con comorbilidades. Neumococo es el agente etiológico número 1. En la época de invierno, debemos considerar también dentro de las etiologías probables el virus que vemos en esa época, que es el virus de la influenza. Ya habíamos mencionado en pláticas previas que la influenza puede ser una causa de neumonía y sería una neumonía adquirida en la comunidad. Pero también hay otros virus respiratorios que nos pueden dar este tipo de cuadro. Y la misma influenza puede predisponer a infecciones secundarias bacterianas por el neumococo o por Staphylococcus aureus. Hay otros gérmenes que característicamente se asocian a neumonía adquirida en la comunidad, que son bacterias, el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella pneumófila y la Clamidófila pneumonia. Todos ellos son gérmenes que dan un cuadro neumónico, pero son presentaciones atípicas. La neumonía bacteriana por neumococo da un cuadro típico muy característico que vamos a describir, y todo lo que se sale de ese contexto es a lo que le llamamos neumonías atípicas. Ahí entran los virus respiratorios, el Mycoplasma, Legionella y Clamidófila. Usualmente el cuadro clínico de una neumonía es agudo. O sea, la persona ayer no tenía neumonía, hoy ya tiene neumonía. Los síntomas característicos son fiebre, tos, y empiezan a tener expectoración, que se trastorna en una expectoración purulenta. Esputo de color verde que rápidamente se torna de color amarillento. Por la afección que puede tener el parénquima pulmonar cercano a la pleura, estos pacientes pueden tener dolor torácico, dolor pleurítico, y si la afección es muy intensa del parénquima pulmonar o hay diseminación ya hematógena, estos pacientes pueden desarrollar disnea. En la exploración física, ¿qué es lo característico? La neumonía habitualmente afecta a un solo pulmón. Es una neumonía lobar, la neumonía por neumococo. En esa zona encontramos estertores crepitantes y podemos integrar un síndrome de consolidación, en que la transmisión de la voz está aumentada y hay matidez a la percusión. El frémito vocal está aumentado y hay un ruido mate al hacer la percusión. Al tomarle una biometría a estos pacientes, muy característicamente vamos a encontrar leucocistosis con neutrofilia y con bandemia, una respuesta inflamatoria aguda a una infección bacteriana. La radiografía de tórax es muy útil en estos pacientes, de hecho es indispensable. Es la manera como podemos ver los infiltrados y que junto con el resto del cuadro clínico nos permiten decir que nuestro paciente tiene una neumonía. Sobre todo si tenemos radiografías previas en las que estaban normales y ahora vemos la aparición de infiltrados, pues eso todavía apoya más el diagnóstico, la aparición de un infiltrado nuevo. Estos infiltrados característicamente son infiltrados alveolares que tienden a consolidar y pueden afectar de manera característica todo un lóbulo en la neumonía por neumococo. El manejo de estos pacientes pues va a depender
de la severidad de la infección y de las comorbilidades que tengan presentes. Habrá pacientes que tienen neumonía leves que los podemos manejar ambulatoriamente y habrá otros que tienen datos de descompensación de sus enfermedades de base o la misma neumonía con una característica muy severa como pudiera ser disnea, que progresa insuficiencia respiratoria o datos de sepsis. Esos pacientes tendrán que ser hospitalizados. Podemos usar el famoso índice de CURB 65 para darnos una idea de qué paciente puede quedar en manejo ambulatorio y qué paciente es prioritario que lo mandemos al hospital. El índice de CURB es un acrónimo que nos recuerda edad mayor de 65 años, que el paciente esté taquimneico, que desarrolle hipotensión, que tenga confusión o que tenga retención de ácidos. Todos son datos de compromiso de órganos vitales, por lo tanto el paciente debe ser manejado de manera adecuada en un centro de segundo o tercer nivel. Si el paciente tiene dos de estos parámetros, ese es el criterio que buscamos para que el paciente amerite hospitalizarse. ¿Cómo tratamos a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? Primero, si yo ya estoy haciendo el diagnóstico, no me debo esperar y debo iniciar la terapia lo más pronto posible. Esa es la manera de disminuir la mortalidad e inicio temprano de la antibiótico terapia. ¿Qué antibiótico voy a usar? Pues tenemos varias opciones que van a depender, como habíamos mencionado, principalmente de la severidad de la infección. Si tenemos una neumonía leve, usar amoxicilina o un macrólido o tetraciclina pueden ser más que suficientes. Para una neumonía moderada que el paciente tiene que ir al hospital, ahí usamos una fluoroquinolona respiratoria, levofloxacino, moxifloxacino, o bien la combinación de dos antibióticos, una cefalosporina más un macrólido. Si el paciente adquirió la neumonía fuera del hospital, pero se tiene que hospitalizar y es una neumonía muy grave que tiene que llegar a terapia intensiva, ahí de entrada damos dos antibióticos, una cefalosporina más un macrólido o la cefalosporina combinada con levofloxacino o con moxifloxacino. Entonces, la decisión de qué esquema de antibióticos vamos a usar, pues va a depender básicamente de la severidad de la presentación. Y recordar que hay neumonías que de entrada su severidad se asocia a ciertos gérmenes y es por eso que utilizamos una doble cobertura. Dejamos la neumonía adquirida en la comunidad y vamos a contrastarla contra la neumonía adquirida dentro de un hospital, que es la neumonía que le llamamos nosocomial. De esta neumonía intrahospitalaria tenemos dos variedades. Ojo, no confundir aquí el paciente que tiene una neumonía y lo hospitalizo. Adquirió la neumonía en la comunidad, por su severidad lo hospitalicé. Esa es una neumonía adquirida en la comunidad. La que vamos a describir ahora es la neumonía que se adquiere cuando el paciente está internado por otra razón y ya estando internado desarrolla esta infección del pulmón. Habrá una que es asociada a la ventilación mecánica, el paciente que está intubado, pero hay otra que no tiene que ver con ese procedimiento invasivo. Entonces tenemos la no asociada a ventilación mecánica y la asociada a ventilación mecánica. La no asociada a ventilación mecánica, el punto de corte para considerarla así es que ya han pasado 2 días, 48 horas después de que el paciente está internado. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque ahora vamos a considerar gérmenes que viven dentro de los hospitales a diferencia de los gérmenes que vemos en la hospitalización. También debemos considerar como neumonía nosocomial no relacionada con la ventilación mecánica al paciente que se da de alta del hospital, se resolvió su otro problema que tenía y en los primeros 10 días después del alta desarrolló una neumonía. Es probable que ese paciente la adquirió en el hospital, pero se está manifestando hasta ahora. Y la asociada a ventilación mecánica es el paciente que está intubado y nuevamente el punto de corte son 2 días. Después de 2 días de estar intubado es cuando consideramos que es una neumonía asociada al ventilador. Y esta diferenciación es importante porque las etiologías pueden variar en los dos casos cuando es asociada o no a la ventilación mecánica. Entonces, la etiología va a depender entonces de cuánto tiempo ha estado internado el paciente, qué enfermedades de base tiene y qué intervenciones invasivas se le han hecho. Si tenemos menos de 5 días de hospitalización, los gérmenes que vamos a considerar son los que el paciente probablemente ya traía colonizándole la orofaringe, que venían de la comunidad, pero que se hicieron manifiestos dentro del hospital. Aquí tenemos entonces a considerar el neumococo, Haemophilus influenza y la Legionella pneumófila. Si ya pasaron más de 5 días, hay que tomar en cuenta siempre la posibilidad de que tengamos gérmenes nosocomiales muy agresivos
con resistencia a los antibióticos, como los gram negativos, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, sensible o resistente a la meticilina. Las manifestaciones clínicas de la neumonía intrahospitalaria no son muy diferentes de las adquiridas en la comunidad. Los pacientes tienen fiebre, tos, expectoración purulenta. Aquí, como estos pacientes han estado hospitalizados, probablemente al momento de su ingreso se les tomó una radiografía de tórax y el que aparezca un infiltrado nuevo que no tenía, bueno, pues soporta fuertemente la posibilidad diagnóstica de neumonía. Los pacientes tienen fiebre, en la biometría pueden tener leucocitosis, la expectoración es purulenta o la aspiración a través del tubo son secreciones purulentas. No es nada raro que estos pacientes sí presenten hipoxemia, son neumonías más severas que pueden evolucionar a un choque séptico, falla orgánica multisistémica y la muerte. Los hallazgos radiológicos, aquí no vamos a ver los característicos infiltrados consolidados de todo un lóbulo. Podemos ver infiltrados difusos, aquí sí pueden ser bilaterales, pueden ser en parches. Y también podemos ver consolidaciones francas, pero no de la de todo un lóbulo característico de la neumonía adquirida en la comunidad. El tratamiento aquí también va a depender de la gravedad del paciente, pero como estamos considerando otro tipo de gérmenes, los esquemas que vamos a utilizar también son diferentes. Aquí entra en juego ya no solo la gravedad de la infección, sino la posibilidad de resistencia a los antibióticos comunes y corrientes. Entonces, a estos pacientes, si tienen un bajo riesgo de que tengan un germen resistente, se manejan con ceftriaxona o una quinolona respiratoria o un carbapenem como el ertapenem. Si ya entramos a considerar el riesgo de posibilidad de resistencia bacteriana, tenemos que escalar en los antibióticos que cubran esas posibilidades, cefalosporinas de tercera generación como la ceftazidima, el uso de otro carbapenem como el imipenem, una combinación de piperacilina, un beta-lactámico con tazobactam, y cuando usamos este tipo de medicamentos, cualquiera de estos tres, ceftazidima, imipenem o piperacilina de tazobactam, los combinamos con un segundo antibiótico con cobertura contra gram negativos, como ciprofloxacino, levofloxacino, un aminoglicósido como amicacina principalmente en nuestro país, pero también tobramicina puede usarse. Muy importante tener en consideración que estas neumonías, aún con tratamiento, tienen una alta mortalidad de hasta un 25%. Por eso lo más importante será tratar de prevenirlas o prevenir que tengamos gérmenes resistentes, el uso inadecuado de antibióticos para algunas otras patologías que a lo mejor no lo requieren, puede propiciar que si el paciente agarra una infección, la agarre por gérmenes resistentes a esos antibióticos que se estaban dando de manera profiláctica para otros problemas. Dejamos las bacterias y pasamos a los hongos y vamos a hablar de los hongos endémicos que dan afección pulmonar. El primero que vamos a describir es la coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis también se conoce como fiebre del Valle de San Joaquín. Es un valle en California, en Estados Unidos, donde se describieron los primeros casos. Esta micosis, aunque es pulmonar, puede ser sistémica. De hecho, no es nada raro que sea con afección extrapulmonar. Puede afectar la piel, las meninges, afectar los huesos, dar osteomielitis, afectar las articulaciones, dar artritis. Esta infección es endémica en zonas desérticas del norte del país, estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa inclusive, Baja California, pueden tener este tipo de hongos y debe ser considerado en el diagnóstico indiferencial de los pacientes que tienen infiltrados pulmonares. ¿Qué ocasiona la coccidioidomicosis? El hongo que lleva su nombre, coccidioides. Hay dos variedades, el Imitis y el Posadaceae. El cuadro clínico de los dos es el mismo, no hay ninguna diferencia en cuál de ellos esté afectando a nuestro paciente. ¿Cómo se adquiere la coccidioidomicosis? No se transmite de persona a persona. El contagio es por inhalación de las artrosporas que viven en el suelo, en las zonas desérticas. Cuando el suelo es movilizado por alguna intervención, se libera polvo, que ese polvo lo inhala la persona, lleva las artrosporas y es la manera como el hongo llega hasta los pulmones. La mayor parte de las veces estas infecciones cursan de manera asintomática, desapercibidas. Los pacientes, aunque inhalen el hongo, no presentan ninguna manifestación. Y aún aquellos que inhalan el hongo, la mayor parte de ellos tienen una afección leve que inclusive puede no ser diagnosticada. Y entonces tenemos dos formas de presentación de la coccidioidomicosis.
la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda es la que se presenta inmediatamente después de la inhalación de las artrosporas. Esta puede ocasionar un cuadro neumónico agudo. Los pacientes tienen tos, tienen fiebre, disnea, desarrollan infiltrados pulmonares, se puede asociar con derrame pleural, pueden tener adenopatía mediastinal. Durante el proceso en que se va resolviendo los infiltrados pulmonares en el sitio donde estaba el infiltrado, puede formarse una caverna que característicamente en coccidiomicosis son cavernas de paredes delgadas, a diferencia de la tuberculosis, que las cavernas que vemos son de paredes gruesas. La afección puede ser en lóbulos superiores o en lóbulos inferiores, no hay ninguna predilección, a diferencia de lo que ocurre en tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas extrapulmonares que pueden tener estos pacientes en la forma aguda? Pueden tener un rash, un exantema, pueden tener artralgias o pueden tener artritis propiamente, inflamación de las articulaciones con acúmulo de líquido sinovial. Pueden tener reacciones inmunológicas como el eritema nodoso y pueden tener afección del sistema nervioso central, meningitis, la cual puede ser mortal, difícil de diagnosticar y difícil de tratar. Las formas pulmonares habitualmente son autolimitadas, aún la neumonía. La neumonía en ocasiones puede ser muy severa y sí desarrollar insuficiencia respiratoria y amerita una intervención terapéutica temprana, pero la mayor parte de ellas son autolimitadas. Por otra parte, la artritis y la osteomielitis es todo lo contrario, habitualmente se vuelven crónicas y requieren tratamiento. Y la meningitis siempre va a requerir tratamiento porque puede ser mortal. O sea, esto no podemos considerar que es una forma autolimitada porque la inflamación que se produce de manera aguda compromete la vida, compromete la función del sistema nervioso central y el drenaje de la linfa, del líquido cefalorraquídeo a través de sus canales. La forma crónica, una vez que pasamos de la forma aguda que se resuelve espontáneamente con tratamiento, los pacientes pueden quedar en la forma latente y meses o años después tener una reactivación y es cuando tenemos la forma crónica. Algo muy semejante a lo que ocurre en tuberculosis. De hecho, el cuadro clínico es muy parecido. Tos crónica, hemoptisis, fiebre y pérdida de peso. Y en la radiografía, ahora lo que vemos son infiltrados fibrocavitarios que pueden aparecer en los lóbulos superiores o en los lóbulos inferiores, ser unilaterales o ser bilaterales. Esto en ocasiones también se asocia a adenopatía mediastinal, un hallazgo que no es frecuente en tuberculosis. Para hacer el diagnóstico de coccidioidomicosis no es tan simple. La mayor parte de los pacientes batallamos para poder documentar esta enfermedad visualizando el hongo, que es el hallazgo patoneumónico. Pero el hongo tiene una forma muy característica. Lo podemos recuperar en los tejidos o en las secreciones respiratorias o en las lesiones extrapulmonares. Este hongo se tiñe con las tinciones de KOH, pero las ideales son las tinciones de plata. Tiene una cápsula birefringente, son 2 capas de esta cápsula y en su interior tiene múltiples endosporas que dan una forma muy característica al hongo. O sea, visualizarlo es un hallazgo patoneumónico. También lo podemos recuperar en los cultivos, pero en los cultivos lo que recuperamos es la forma que está en el suelo, las artrosporas. Ya no vemos las endosporas, la cápsula birefringente con endosporas. Podemos también tener una ayuda de diagnóstico indirecto mediante la medición de anticuerpos. Estos anticuerpos, el más característico es la fijación de complemento, es el histórico y el que más se utiliza. También tenemos técnicas de ELISA para identificar anticuerpos que dependiendo si son IgM o IgG nos orientan a que se trate de un cuadro agudo o un cuadro crónico, pero también en las zonas endémicas habrá personas que tienen anticuerpos positivos porque tienen memoria contra el hongo. Entonces, el solo hecho de tener los anticuerpos positivos no hace el diagnóstico, hay que juntarlo todo esto con el cuadro clínico y la condición epidemiológica. Habrá personas que no viven en las zonas endémicas, pero que viajaron a ellas, entonces en el diagnóstico diferencial tiene que entrar la coccidioidomicosis. El cuadro de coccidioidomicosis, si es agudo, puede no requerir ningún tratamiento más que observación, pero cuando ya tenemos un cuadro neumónico o el cuadro crónico, sí requerimos dar tratamiento. Los imidazoles que se utilizan son básicamente itraconazol y fluconazol. El ketoconazol no tiene utilidad para tratar la coccidioidomicosis. Los tratamientos son prolongados, varían de la severidad, pero van de 6 a 12 meses. La mayor parte de los pacientes requieren 1 año de tratamiento. Cuando el paciente tiene meningitis, el tratamiento, la duración mínima con las dosis altas es de 1 año, pero después de eso el paciente tiene que seguir recibiendo una dosis más baja de imidazol porque estos pacientes fácilmente recaen
consideramos que la meningitis no es una enfermedad por coxi que se pueda curar, es una enfermedad de por vida y por lo tanto el tratamiento tiene que ser también de por vida. Dejamos a la coccidioidomicosis, la micosis del norte del país, y nos vamos a la histoplasmosis, la micosis del sur de nuestro país. En los estados tropicales, donde hay mucha humedad, es donde le gusta vivir al histoplasma. También tiene una presentación aguda y una presentación crónica. También puede ser diseminada con adenopatías, hepatoesplenomegalia y afección de la piel. La manera de contagio de la histoplasmosis es por la inhalación del hongo, el histoplasma capsulato. Este hongo donde habitualmente lo encontramos es en el guano de murciélagos y aves. Siempre se ha sido muy característico la descripción de que exploradores que se metieron a una cueva, en esa cueva había murciélagos, está en el piso infestado con el guano de estos, contaminado de estos murciélagos, y al pisarlo, al moverlo, los exploradores levantan polvo que lo inhalan y es la manera que se contagia. Esa es la clásica, pero no es la única. No sé si se recordarán ustedes un brote que tuvimos en Acapulco, en una zona donde no había murciélagos, pero había mucho excremento de palomas, y esa fue la manera como se contagiaron dentro de un hotel muchos de los huéspedes. Entonces, siempre el contexto epidemiológico hay que tomarlo en cuenta de a dónde fue a dar a esa persona, porque aunque sean micosis de zonas endémicas, las personas que viajan a esas zonas endémicas pues también se pueden contagiar. La forma aguda característica es un cuadro neumónico que habitualmente es autolimitado, pero cuando es muy severo ocasiona insuficiencia respiratoria y puede ser fatal si no se trata de manera adecuada. Ya una vez que se resuelve la forma aguda que puede pasar desapercibida, pues asintomática o autolimitada, llegamos a una fase de latencia igual que en la COX, igual que en la tuberculosis, y meses o años después podemos tener la forma crónica. Esta forma crónica es indistinguible de la tuberculosis. O sea, el diagnóstico diferencial de las formas crónicas es tuberculosis, coccidioidomicosis e histoplasmosis. Muy característicamente en esta etapa podemos ver que los ganglios linfáticos que se afectaron en la primera infección quedaron cicatrizados con calcificaciones en su periferia y nos dan una imagen de calcificación en forma de cáscara de huevo o cascarón de huevo. También puede haber calcificaciones puntiformes en el vaso. Todas estas son lesiones muy características que nos pueden sugerir la posibilidad de histoplasmosis. Pero definitivamente el diagnóstico deberíamos confirmarlo encontrando al hongo. El hongo lo podemos encontrar en las secreciones, en biopsias, también tiene una forma muy característica. Se pueden hacer cultivos también del hongo, pero requiere cultivos especiales que lo solicitemos, porque si no, la muestra que mandemos al laboratorio no la van a procesar buscando histoplasmosis. Tenemos que pedirla específicamente. Y tenemos una alternativa, buscar el antígeno del hongo, que se puede buscar en el suero o más fácilmente en la orina de los pacientes. Si lo encontramos, pues eso ya nos hace el diagnóstico de histoplasmosis. ¿Cómo se trata la histoplasmosis? Las formas agudas leves, por lo general, no requieren ningún tratamiento antimicótico, solo vigilancia, observación, son autolimitadas, pero en las formas crónicas o en las formas diseminadas sí requerimos dar un antimicótico y el que se recomienda es el itraconazol. Los periodos de tratamiento son prolongados, lo mínimo son 6 meses, pero nos podemos extender hasta 12 meses, hasta un año. Vamos a dejar estas infecciones respiratorias, pulmonares, y pasamos ahora a hablar de patologías que afectan la piel. La primera que vamos a revisar es la alopecia areata. Esta es una dermatosis que se caracteriza porque hay una pérdida bien delimitada del pelo, principalmente en el cuero cabelludo, también puede afectar otras zonas como la barba. Habitualmente aparece de repente, o sea, la persona no tenía ningún problema y empieza a tener una zona muy bien identificada por ella donde está perdiendo el pelo. Y característicamente, este tipo de lesiones no se asocian a otras patologías propias de la piel, aunque sí a padecimientos autoinmunes, como el vitiligo, la tiroiditis. Las lesiones son muy características, son en forma de parches bien redondeados, delimitados, se presentan de forma aislada, es decir, que no son habitualmente lesiones confluentes. Al explorar las lesiones donde hay alopecia, los bordes de estas lesiones vemos pelos cortos, pequeños, se les han descrito como el signo de admiración. También puede haber afección de las uñas se vuelven gruesas, rugosas, tienen un punteado muy característico o se forman crestas lineales en ellas. El tratamiento de la alopecia areata incluye el uso
tópico de inmunosupresores, el ideal son corticosteroides tópicos. Cuando los casos no están respondiendo a la aplicación tópica de corticosteroides o cuando es muy severa la manifestación, podemos requerir el uso de medicamentos sistémicos, esteroides o bien otro tipo de inmunomoduladores, de inmunosupresores. La dermatosis por medicamentos es muy importante tenerla en cuenta porque esta dermatosis puede ser un cuadro muy serio con complicaciones inclusive fatales. Puede ser una reacción aguda o una reacción subaguda. Los medicamentos que provocan este tipo de reacciones ocasionan necrosis de la epidermis y de la mucosa. Cuando es muy extensa la afección, pues puede ser fatal. Hay dos formas de describir estos síndromes. El síndrome de Stevens-Johnson tiene una afección de la piel de menos del 10% y la necrolisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell tiene una afección del más de 30%. O sea, las manifestaciones clínicas son las mismas, pero lo que varía es la extensión de la lesión. Son muchos los medicamentos que pueden ocasionar este problema. Entre los más frecuentes tenemos los anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides, el allopurinol, la sertralina, antibióticos, macrólidos, quinolonas, cefalosporinas, sulfas. Por eso es muy importante no andar recetando medicamentos que no son necesarios, sobre todo los antibióticos que se abusa de ellos. Es muy importante tener en cuenta que aquí a veces no encontramos la relación causa-efecto, porque el paciente puede estar tomando el medicamento ya por varios días y aparece tardíamente o inclusive después de semanas de haberlo estado utilizando. Antes de que aparezca la reacción cutánea puede haber fiebre, odinofagia, dolor articular, ardor ocular. La dermatosis afecta a todo el cuerpo y también las mucosas. Empieza primero como manchas eritematosas, máculas rojizas, que se transforman en equimosis, se forman ámpulas, ampollas, y empiezan a desprenderse la superficie de esas ampollas, empiezan a erosionarse. De hecho, es un dato muy característico que al tocar la piel de estos pacientes se desprende fácilmente. Esto es lo que se conoce como el signo de Nikolsky. El manejo de estos padecimientos es de sostén. No hay un tratamiento específico. Se hace de la misma manera como se manejan las quemaduras, tratando de evitar complicaciones como infecciones, desequilibrio hidroelectrolítico, el choque hipovolémico por la pérdida en grandes cantidades de los líquidos por extravasación. En esta patología en particular no se recomienda el uso de corticosteroides, es muy controversial, pero la mayor parte de los autores están de acuerdo en que no tiene ninguna utilidad y puede propiciar más inmunosupresión y hacer propenso al paciente que tenga complicaciones de tipo infeccioso. La siguiente patología que vamos a ver es la psoriasis. La psoriasis habitualmente es una enfermedad que empieza en la piel. Es una enfermedad autoinmune. El sitio que más afecta es la piel. Y las regiones son cuero cabelludo, el cuello y el tronco. También afecta en las extremidades, las superficies extensoras de los brazos y las piernas. Esto es muy característico. Y en un tercio de los pacientes se puede asociar artritis. Habitualmente la psoriasis empieza con afección en la piel y después de algunos meses o años de evolución aparece la afección articular. Esta es una enfermedad muy crónica de mucho tiempo de evolución. ¿Cuáles son las lesiones que se presentan en la piel? Son placas rojizas, eritematosas, muy bien definidas, que están cubiertas por escamas gruesas, que si uno las quiere desprender, provoca sangrado ahí en el sitio donde las estoy tratando de desprender. También tiene lesiones en las uñas son uñas gruesas que están punteadas. Cuando hay afección articular, la artritis puede ser muy característica. Puede haber muchas presentaciones, pero una de ellas es muy característica, la afección de los dedos en las articulaciones interfalángicas distales y el aspecto de al hincharse los dedos, de los famosos dedos en salchicha. Puede ser monoarticular o oligoarticular y afectar cualquier articulación, pero uno de los otros sitios característicos afectados es la afección de la columna con espondilitis. El tratamiento de las formas cutáneas es tópico, con corticosteroides. También se pueden dar análogos de la vitamina D o utilizar fototerapia. Cuando ya la afección es sistémica con afección de las articulaciones,
Ahí se combina el tratamiento tópico de las lesiones cutáneas con corticosteroides o con algún otro tipo de inmunosupresor como metotrexate, acetropina o ciclosporina. Y para los casos refractarios a este tipo de terapia es donde se están utilizando cada vez más los biológicos anti-TNF-alfa como infliximab, adalimumab y Eternacept. Muy importante que cuando usamos este tipo de biológicos, recordar que al bloquear el factor de necrosis tumoral, propician el desarrollo de enfermedades granulomatosas como la tuberculosis. Por eso hay que dar profilaxis para tuberculosis si estos pacientes van a recibir este tipo de biológicos o buscar una alternativa diferente. Ya hay muchos biológicos que se tienen disponibles y que tienen menos efecto sobre el desarrollo de tuberculosis. Bueno, jóvenes, pues con esto ya terminamos lo que nos tocaba ver el día de hoy. Vamos a tener nuestro segundo receso. Vamos a agarrar un poquito de fuerzas para pasar a la siguiente fase, que sería el repaso de todo lo que vimos hasta el momento.
Pues vamos a empezar ya la parte final del día de hoy, nuestro tercer bloque, y vamos a hacer nuestro repaso. Vamos a seguir la misma mecánica que los días previos. Primero yo les voy a platicar unas diapositivas editadas de lo que vimos el día de hoy. Posteriormente les voy a dejar las diapositivas para que en silencio ustedes las puedan estar revisando de una manera más analítica, tomando sus notas y aclarando algunas dudas que les hayan quedado. Vamos a empezar con las enfermedades de transmisión sexual. Recordar que estas enfermedades de transmisión sexual todas son de notificación obligatoria a los servicios de salud. Los agentes etiológicos que tenemos para cada una de ellas: gonorrea es la Neisseria gonorrhoeae; para el linfogranuloma venéreo, la clamidia trachomatis; para el herpes simple son el herpes virus 1 y 2; para el chancro blando tenemos el Haemophilus ducreyi; el condiloma acuminado es el virus del papiloma humano, el 6 y el 11; para el molusco contagioso son los Poxviridae; y para la sífilis el treponema pálido. Con respecto a la gonorrea, los datos importantes a recordar es que produce uretritis y cervicitis, pero también puede producir endometritis y salpingitis y ser una causa de infertilidad. La Neisseria gonorrhoeae es un diplococo gram negativo. Es muy característico verlo en las tinciones, pero para cultivarlo requerimos un medio especial que es el de Thayer-Martin. El tratamiento de la gonorrea es con ceftriaxona intramuscular o puede ser una cefalosporina oral como la ceficitina. El linfogranuloma venéreo es ocasionado por clamidia trachomatis. La lesión que produce es una pápula en los genitales que se acompaña de adenopatía inguinal, la cual es muy dolorosa. Puede haber afección, además de los genitales, del ano, en donde ocasiona prurito y puede haber fisuras. La clamidia se tiñe con la tinción de Giemsa y el tratamiento es con doxiciclina. Esta infección viral, el herpes simple, es ocasionada principalmente por el herpes virus simplex tipo 2. Produce unas lesiones ulceradas muy dolorosas, tanto en los genitales externos como en los internos. Si hacemos una tinción de Giemsa, podemos ver las células de Zank, son células gigantes multinucleadas, muy características de las infecciones por herpes, y el tratamiento es con aciclovir. El chancro blando, otra de las enfermedades de transmisión sexual, es ocasionado por Haemophilus ducreyi. Es una bacteria gram negativa que no se cultiva fácilmente, requiere un cultivo especial, el cultivo de Müller-Hinton, y el tratamiento es con acitromicina. El condiloma acuminado es ocasionado por el virus del papiloma humano, el 6 y el 11. El tratamiento del condiloma, que son verrugas, es tópico con ácido tricloracético, con podofilina o con nitrógeno líquido. El molusco contagioso tiene un aspecto muy característico, pápulas umbilicadas, es ocasionado por virus de la familia Poxviridae. Se puede contraer por contacto sexual, pero también por contacto no sexual o a través de fumitis. Las lesiones son pruriginosas, un aspecto muy característico, y el tratamiento tópico es con podofilina o bien con curetaje. La enfermedad de Chagas es una parasitosis ocasionada por Trypanosoma cruzi. Es transmitida a través de las chinches chupadoras, las triatomas. Estas chinches, a través de su piquete, producen una pequeña lesión que es donde puede entrar el parásito. Pero también pueden penetrar a través de las mucosas, y las mucosas se ponen en contacto con líquidos contaminados, con las heces, con la orina de las chinches, o si bien la persona tocó un objeto contaminado y luego se tocó las mucosas, sobre todo en las conjuntivas, es otra de las vías de inoculación. El cuadro agudo, en el sitio del piquete tenemos la formación del chagoma y hay adenopatía regional, que si esto ocurrió en la cara, adenopatías muy características pre y retroauriculares, inclusive submaxilares. Puede haber la aparición del signo de Romaña cuando la inoculación es conjuntival, que es como si tuviéramos una ojera unilateral, edema violáceo del párpado de un solo lado. El cuadro clínico crónico, lo característico es la afección del corazón con cardiomegalia, y también se puede asociar a megacolon y megaesófago. Se puede hacer el diagnóstico con una gota de sangre, la gota gruesa donde se visualiza el tripanosoma, y el tratamiento de esta enfermedad solo en la fase aguda es con benznidazol.
En el tratamiento, en la fase crónica ya no tenemos tratamiento. Esta otra parasitosis, el paludismo, es ocasionada por Plasmodium vivax, como la causa más frecuente en nuestro país, en México. Es transmitida por un mosquito, el mosquito Anopheles, que inocula directamente en el sitio del piquete el esporozoito de este parásito. Hay otros Plasmodium, como el Plasmodium falciparum, que la importancia de conocerlo es que es la forma más grave y letal del paludismo. Otros Plasmodium son el ovale y el malaria. Hay la forma en que en su ciclo puede presentar el plasmodium son tres. La forma infectante, la que transmite el mosquito, es el esporozoito. Este viaja por la sangre, llega al hígado, ahí se forma, adquiere su forma latente, que es el merozoito, que afecta a los hepatocitos, pero al viajar a través de la sangre, vive dentro del eritrocito, el cual destruye, y esa forma es el trofozoito. Las manifestaciones clínicas características que se describen es una fiebre intermitente que aparece cada 3 o 4 días, las fiebres tercianas o cuartanas. Provoca anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas se asocian a ictericia. Los pacientes también pueden desarrollar hepatoesplenomegalia. También, como en la enfermedad de Chagas, podemos hacer el diagnóstico mediante la gota gruesa y viendo el parásito ahí. El tratamiento del paludismo es con cloroquina o hidroxicloroquina como medicamentos de elección. Si sospechamos que haya resistencia a estos medicamentos, se debe agregar doxiciclina. Hablando de neumonías, tenemos dos: la neumonía que se adquiere en la comunidad y la neumonía hospitalaria. La neumonía comunitaria, la que se adquiere en la comunidad, es más frecuente en personas con factores predisponentes como EPOC, diabetes, los fumadores, el virus de la inmunodeficiencia humana, el uso de cualquier forma de inmunosupresores o el antecedente de infecciones virales que predisponen al desarrollo de una complicación bacteriana. El agente etiológico más frecuente de la neumonía comunitaria es el neumococo. Si una persona desarrolla influenza, aparte del neumococo, hay que considerar la posibilidad de estafilococo. Y otras etiologías bacterianas que vemos en las neumonías adquiridas en la comunidad son el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella pneumófila y la Chlamydophila pneumoniae. La radiografía de tórax en los pacientes con neumonía comunitaria muestran infiltrados alveolares y podemos llegar a tener la consolidación de todo un lóbulo. Es un dato muy característico. El tratamiento de la neumonía va a depender de su severidad. Puede ser ambulatorio en las neumonías leves y damos amoxicilina o un macrólido o tetraciclinas. En la neumonía moderada que el paciente requiere hospitalización, usamos una fluoroquinolona respiratoria, levofloxacina, moxifloxacina o una cefalosporina más un macrólido, doble antibiótico. En la neumonía grave, esos pacientes siempre van a recibir un doble antibiótico, son una cefalosporina más un macrólido, o bien la cefalosporina combinada con levofloxacina o con moxifloxacina, una fluoroquinolona respiratoria. La otra neumonía, que es diferente tanto en presentación clínica como en etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, es la neumonía que se adquiere dentro del hospital. Esa es la que llamamos neumonía nosocomial. Aquí lo característico es que se adquiere después de cierta estancia hospitalaria y el punto de corte que se ha puesto son 2 días. Si el paciente desarrolla la neumonía después de 2 días de estar en el hospital, se considera como neumonía nosocomial. Para la neumonía que se asocia a ventilación mecánica, al paciente intubado, también se consideran 2 días después de haber recibido la intubación. Los gérmenes que pueden tener estos pacientes varían del tiempo que hayan estado hospitalizados. Menos de 5 días pueden ser gérmenes de los mismos que vemos en la comunidad: el neumococo, el Haemophilus influenza, la Legionella pneumófila. Si ya pasaron más de 5 días, hay que considerar gérmenes propios de infecciones nosocomiales. Aquí ya entran los gram negativos, consideramos enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y gram positivos como el Staphylococcus. Y aquí hay que considerar la posibilidad de que todos ellos puedan ser resistentes a los antibióticos convencionales. El tratamiento, pues entonces va a estar enfocado en eso. Si tengo un riesgo alto de tener resistencia o un riesgo bajo. Cuando el riesgo es bajo, usamos ceftriaxona o una fluoroquinolona respiratoria o un carbapenem como el ertapenem. Si ya tenemos un riesgo alto de tener gérmenes resistentes, usamos una cefalosporina antipseudomona como es la ceftazidima o imipenem, un carbapenem antipseudomona o un beta-lactámico antipseudomona como es
la piperacilina con el tazobactam. Y estos 3 antibióticos se combinan con uno que tenga cobertura más específica contra gram negativos, como es ciprofloxacino, levofloxacino o amikacina. Dentro de las micosis que afectan el pulmón, tenemos 2 micosis endémicas, una en el norte de México, zonas desérticas, y otras en el sur de México, zonas húmedas selváticas. Vamos a hablar de coccidioides, que es endémica en el norte del país. Aunque empieza como una micosis pulmonar, puede tener una afección extrapulmonar y ser sistémica. Ocurre por inhalación del hongo que vive, de las esporas del hongo que están depositadas en los suelos desérticos. El agente etiológico es Coccidioides immitis o Coccidioides posadaci. Después de la inhalación nos puede dar un cuadro neumónico agudo, que habitualmente es autolimitado, pero que se puede acompañar de manifestaciones extrapulmonares, exantemas, un rash, puede tener artralgias o artritis, manifestaciones de autoinmunidad, como es el eritema nodoso, o tener afección del sistema nervioso central muy severa, como es la meningitis. En el cuadro crónico de coccidioides las manifestaciones clínicas y radiológicas son muy parecidas a la de las tuberculosis y clínicamente son indistinguibles. Por lo tanto, tenemos que ir a documentar qué le está pasando a mi paciente, y la manera más certera es observando el hongo. El hongo lo puedo hacer con tensiones de KOH, tensiones de plata, en que yo veo en las secreciones o en los tejidos la cápsula birrefringente llena de endosporas. El tratamiento de la coccidioides es con imidazoles como itraconazol o fluconazol. El ketoconazol no tiene ningún papel para tratar la coccidioides. Y la anfotericina se utiliza cuando los pacientes no pueden tolerar este tipo de medicamentos o en formas muy agudas que pudieran tener alguna indicación. La otra micosis que es endémica en el sur de nuestro país es la histoplasmosis. Esta es ocasionada por el hongo Histoplasma capsulatum, que habitualmente vive en el guano de murciélagos y aves, que al moverse este guano provoca polvos que las personas pueden inhalar, y es la manera como se inoculan. También son formas habitualmente autolimitadas en el cuadro neumónico, aunque pueden ser severas e inclusive llegar a ser fatales. Cuando se resuelve ya la forma aguda y el paciente meses o años después puede tener una reactivación y tener la forma crónica, que es indistinguible de la forma crónica de Cocci o de la forma de reactivación de la tuberculosis. Algunos datos muy característicos en la forma crónica son lo que dejó la huella inmunológica cicatrizal al principio en la primera infección, que es que los ganglios donde hubo histoplasmosis tienen calcificaciones en su periferia. Es una imagen que le llamamos en cáscara de huevo. Pero también puede haber calcificaciones puntiformes en el vaso. El diagnóstico, como en las otras micosis que hemos hablado, es encontrar el hongo, visualizarlo. Lo podemos encontrar en las secreciones o en los tejidos, recuperarlo en cultivos, o de manera indirecta podemos documentar la presencia del antígeno tanto en la sangre como en muestras de orina. El tratamiento, sobre todo de las formas crónicas, que no son autolimitadas, o de las agudas, severas, intensas, diseminadas, es con imidazoles, y el que se recomienda es principalmente el itraconazol. De los problemas dermatológicos que vimos, la alopecia areata se caracteriza por una pérdida en parches del pelo, sobre todo en el cuero cabelludo, pero también lo podemos ver en la barba. Hay afección también de las uñas, estas se vuelven rugosas, tienen un punteado muy característico, la formación de crestas. Puede coexistir la alopecia areata con vitiligo o con tiroiditis, es decir, con otras patologías autoinmunes, y el tratamiento es con corticosteroides tópicos. Solo las formas refractarias o muy severas requerirán manejo con inmunosupresores sistémicos. La dermatosis por medicamentos, tenemos 2 formas de presentación, que básicamente la diferenciación es por la extensión de afección de la superficie corporal. Menos del 10% es el síndrome de Stevens-Johnson, más del 30% es la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyme. Esta es una lesión necrotizante de la piel y de las mucosas que se asocia a múltiples medicamentos. Entre los más frecuentes tenemos anticonvulsivantes, AINES y antibióticos. El manejo de este problema es de sostén, como se hacen las quemaduras, y no están indicados el uso de esteroides o algún otro inmunosupresor. La última enfermedad que vamos a ver el día de hoy es la psoriasis, una enfermedad autoinmune que afecta el cuero cabelludo
y la piel del cuello y del tronco, las superficies extensoras de brazos y piernas. En el 30% de los pacientes, la psoriasis se puede asociar a artritis de diferentes formas y presentaciones. La afección en las uñas de la psoriasis es por uñas gruesas con punteados. La afección en las articulaciones característica, no es la única, pero la más característica, es artritis interfalángica distal, que hace que los dedos tengan un aspecto que se ha llamado dedos en salchicha. También puede haber espondilitis, afección de la columna. El tratamiento de las formas cutáneas es tópico con corticosteroides. Cuando ya hay afección articular, se requieren corticosteroides, pero ahora ya sistémicos o algún otro tipo de inmunosupresor o inclusive los biológicos anti-TNF que tenemos disponibles en la actualidad. Bueno, con esto damos por terminada la revisión por parte mía, donde les platica este repaso, pero como les comenté previamente, a continuación van a tener estas mismas diapositivas disponibles para que ustedes las revisen de una manera más lenta, puedan tomar notas, repasar algo que les quedó dudas. Los voy a dejar aquí entonces con lo que continúa de esta presentación y yo los espero mañana nuevamente para ver las últimas enfermedades que nos faltan antes de pasar a discutir casos clínicos y hacer un repaso general. Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Nos vemos mañana.